Buenas noches, profesor Leonardo. El día de hoy vamos a hablar sobre la sustentación de la teoría clásica de la administración por Henry Fayol. Nuestro grupo está conformado por Juliet Paula Bautista, Lidey Vanessa Aldana, Gisette Yamile Jaramillo, Carlos Andrés Mena y quien le habla, Luisa Laverde. Entonces, en este momento le voy a indicar los objetivos. Tenemos como objetivo principal identificar la metodología empresarial adecuada para la construcción o adecuación de una empresa. Henry Fayol nos indicaba pues que tenía la planificación, la organización, la dirección, coordinación y control. También nos entregaba 5 pilares para obtener una buena organización en la empresa, acompañada de 14 principios para la administración, los cuales nos ayudan a que una empresa funcione de una manera correcta, siempre y cuando sean usados pues de una manera adecuada. Lo que buscaba Fayol con su teoría es hacer énfasis en las funciones básicas y estructurales para tener una organización y lograr una buena eficiencia. También él nos hablaba sobre los 14 principios de la administración, que sería la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de dirección, unidad de mando, la subordinación, la muneración, la centralización, la jerarquía, perdón, la equidad del personal, la iniciativa y como último, espíritu de grupo. Julie, estás en mute. Qué pena, lo siento. Tranquilo. Les hablaba de que estos autores modernos apoyaron y generaron debates sobre esta teoría. El primero de ellos es James de Monnet, el cual especificó que los principios fundamentales y destacó la definición de la administración como un arte o una técnica. Esto es fundamental porque en 1947 publicó un libro junto a Alan Riley llamado Los principios de la organización, los cuales mencionaban los principios que él generó como autor, que es la coordinación, la escala, el funcionalismo y el funcionamiento. El siguiente autor que tenemos es Luther Gulick, el cual menciona la sistematización de las funciones de la gerencia mediante 7 funciones. Estas 7 funciones habla de la planificación, la organización, el reclutamiento, el dirigir, el coordinar y el reportar y mencionar el presupuesto. Estos son muy parecidos a los principios de la teoría de Fayol y lo menciona también en su libro. El siguiente autor, Liam Irwin, fue uno de los precursores y uno de los idealistas que apoyó más a Henry Fayol. En la teoría comprensiva de la administración tuvo una labor importante en la compañía en la cual él trabajó, promoviendo pensamientos y principios muy específicos que se basan en vez de principios. Estos elementos ya los llamaba la previsión, la planeación, la organización, la coordinación y el mando y el control. Estos como elementos, él hablaba mucho sobre la división del trabajo y las líneas de autoridad, la creación de rutinas y el manejo del desempeño y que todo fuera mejor. Algo que tienen estos 3 autores y se destaca es que en la Segunda Guerra Mundial y en el tema de la revolución industrial cambiaron la forma de ver por completo la teoría de Henry Fayol, la modernizaron y la apoyaron. Entonces fueron unos autores muy encaminados a generar unos objetivos de éxito. Bueno, la metodología utilizada para la recolección de información basada en la teoría administrativa de Fayol, escogimos la encuesta y la aplicamos a la empresa Confama, que es una caja de compensación familiar de Antioquia, la cual es una empresa social y privada. Esta se dedica a prestar diferentes servicios o beneficios a sus afiliados, bien sea como créditos, turismos, educación.
entre esos servicio de empleo. Es dividido en subgrupos y nosotros aplicamos la encuesta, esta metodología, al grupo de servicio de empleo Confama. Entonces, como lo mencioné anteriormente, la empresa encuestada fue Confama. El tema de la encuesta se enfoca en la teoría clásica desarrollada por Henry Fayol, que se expuso en 1916, y el objetivo de la encuesta fue determinar si Confama cumple con algunos de los 14 principios de la teoría clásica de la administración, donde se proyecta si en la actualidad los empleados perciben que la empresa tiene un ideal clásico o si en su defecto manejan metodologías de trabajo modernas con el fin de lograr los objetivos. El número de personas encuestadas fueron 12 personas, entre ellos líderes y asesores del servicio de empleo Confama. El número de preguntas formuladas fueron 7 preguntas y el tipo de pregunta fue opción múltiple o la opción de respuesta opción múltiple. Liz, estás en mute. Qué pena, discúlpenme. Bueno, de la encuesta que habla mi compañera Giselle, es la siguiente. La primera pregunta que se le hizo a los empleados de Confama fue: ¿consideras que la delegación de funciones aumenta la eficiencia y productividad para el cumplimiento de las metas planteadas? Y a esta pregunta, el 100% de los empleados está de acuerdo en la importancia de delegar funciones y el cumplimiento de para el cumplimiento de las metas de la empresa. La siguiente pregunta fue: ¿cuáles fueron las principales funciones que se llevan a cabo en la empresa para un buen manejo? Y un 83.3% indica que para un buen manejo de una empresa es fundamental tener una buena planeación, organización, control, como lo estipula la teoría administrativa. Y un 8.3% considera que para un buen desarrollo se debe tener un control y eficiencia. Listo. La siguiente pregunta fue: ¿cómo valoras el liderazgo de tu jefe inmediato? Y el 50% de los empleados considera que el liderazgo en su líder inmediato es bueno. En comparación al 8.3% indica que podría ser mejor el liderazgo de su jefe inmediato. La siguiente pregunta fue: del 1 al 10, ¿cómo consideras el horario y el ambiente laboral de tu trabajo? Siendo 1 insatisfecho, 5 neutro y 10 muy satisfecho. A esta pregunta, los empleados de Confama, el 25% respondieron que se sienten satisfechos con el horario y el ambiente laboral, mientras que un 16.7% esperan que se puedan mejorar estas dos variables. La siguiente pregunta fue: ¿de qué manera la empresa controla el trabajo para que sea más productivo? A esta pregunta respondieron el 41.7% de los empleados que se sienten mejor trabajando con un líder que tenga un plan establecido para la realización de sus actividades, mientras que un 8.3% considera que para ser más productivo se deben priorizar los intereses generales por encima de los individuales. La siguiente pregunta fue: ¿se siente motivado para trabajar en pro de los objetivos de su empresa? A esto, un 50% se siente impulsado y motivado a trabajar por las metas de la compañía, mientras que el 16% siente que algunas veces no tiene la motivación suficiente para cumplir sus funciones. Y la siguiente pregunta fue: ¿realiza las actividades siguiendo directrices asignadas por su jefe? A esta pregunta, el 66.7% de sus empleados consideran que la mejor manera de llevar a cabo las funciones es siguiendo directrices de su jefe o líder inmediato. Y el 33.3% considera que pueden hacer su trabajo implementando metodologías propias o autónomas.
Bueno, en este cuadro está pues como resumido el análisis de cada una de las gráficas que les presentamos anteriormente, en donde se explica cada uno de los porcentajes que identificamos respecto a las preguntas que se le realizó a los empleados, y con eso se evidenciaron las siguientes conclusiones. Listo, tenemos varias conclusiones que pudimos sacar de este trabajo investigativo, que conjunto con mis compañeras realmente pudimos evidenciar que la teoría clásica de la administración pues deja consigo pues realmente un amplio conocimiento en cómo funcionan las empresas actualmente y deja de verdad como todo este espectro amplio de cómo podemos continuar ejerciendo este tipo de teoría. Es muy importante que esta teoría de Fayol pues realmente aportó pues ideas muy modernas que incluso a día de hoy se siguen implementando y se sigue desarrollando de maneras efectivas. Otra conclusión es que esta metodología utilizada, pues que utilizamos para la empresa Confama a través de estas encuestas a sus empleados, pudimos evidenciar que varios empleados se sienten cómodos, se sienten confiados con sus líderes inmediatos, con sus jefes directos, por lo que pudimos destacar de que esta teoría sí sirve para alcanzar los objetivos propuestos y que realmente si se tiene una alta dirección de parte de los directivos de la empresa y si se distribuyen realmente bien las tareas, se pueden alcanzar los objetivos. Otra conclusión que tenemos es que con respecto a los seguidores de Fayol, pues muchos dirán que cambiaron la teoría, pero lo que han hecho es modernizarla, ya que pues a través de los años pues se han venido implementando pues nuevas ideas, también han cambiado como la estructura y jerarquías también de la organización, pero sigue vigente como tal ese plan inicial como tal de esta teoría. Entonces, pudimos evidenciar que estos parámetros establecidos siguen teniendo esta vigencia de la teoría clásica. Y por último, concluimos que este trabajo también pues, nos permitió abrir como realmente nuestro cerebro y nuestro conocimiento en cuanto a todo lo que pasa en las organizaciones, de que también pues, se puede aprovechar mucho mejor todo el tema de las áreas de trabajo, de las ideas estructuradas para poder conseguir los objetivos y también que es muy importante ya que impacta pues tanto a las empresas actuales como a las que van a venir en el camino. Muchas gracias por su atención.